Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo en rueda de prensa que se contactó con el actual mandatario Luis Arce para iniciar la transición ordenada del poder. Además, aseguró que está conversando con países vecinos para restablecer el flujo de combustible a la nación andina. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció una amenaza de invasión de Estados Unidos, al tiempo que el presidente Gustavo Petro propuso al gobierno estadounidense legalizar la exportación de cannabis. Más temprano, Colombia llamó a consultas a su embajador en la Unión Americana. Todo esto en medio del más reciente episodio de tensión entre Washington y Bogotá. Benjamin Netanyahu se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir novedades en la región. Esto tras los bombardeos del domingo sobre la Franja de Gaza, en los que decenas de personas perdieron la vida. Según Netanyahu, lanzaron 153 toneladas de bombas. En economía hablamos de Argentina, pues el Banco Central de este país firmó el acuerdo de estabilización cambiaria de $20.000 millones con Estados Unidos, que busca la estabilidad macroeconómica del país. Con Juan Pablo Lucumí revisamos cómo esta noticia impacta a los mercados. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este lunes, medios como El Tiempo, El Espectador y The New York Times revisan las implicaciones del aumento de las tensiones entre los gobiernos del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro. ¿Cómo titulan? Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Damos inicio en Bolivia porque el presidente electo Rodrigo Paz se pronunció en rueda de prensa. El senador de centro derecha dijo que habló con Luis Arce para iniciar la transición de poder. Pidió unidad en la Asamblea Nacional, donde ningún partido tiene mayoría, y dijo que negocia con países vecinos para restablecer el flujo de combustibles. Hablé con el presidente Arce. Hemos coordinado de que tanto el Ministerio de la Presidencia junto al Ministerio de Exteriores serían los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos. Hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida. Y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Tras más de 20 años, Bolivia dejará de estar en manos del movimiento al socialismo, el reconocido partido de la izquierda. El país está sumido en una crisis económica y esto opina la ciudadanía tras el triunfo de Rodrigo Paz. Un cambio que se hizo realidad. Rodrigo Paz se impuso al establishment conservador, encabezado por Tuto Quiroga en el balotaje. Una segunda vuelta que sirvió para confirmar que el movimiento al socialismo, en el poder durante 20 años y eliminado en agosto de la contienda, deberá desalojar el Palacio Presidencial muy pronto. Que no sea como antes. Tenemos esa esperanza de que sea todo bien esta vez, que no estamos sufriendo como anteriormente. Sufrimiento debido a una escasez de combustible y de divisas en el país que ahogan las finanzas o una inflación que vacía la canasta familiar. Dentro de toda esta historia tenemos un nuevo presidente. Muchos de los bolivianos estamos esperanzados en que la economía de Bolivia vuelva a lo que era antes. Muchos achacan la victoria a la fórmula vicepresidencial. Edman Lara es para muchos un ingrediente indispensable para el cambio que señalan. Ojalá pues con Lara, Bolivia, que se levante arriba. No queremos sufrir, no queremos de baja. Unos resultados finales que se conocerán durante la semana, pero que no cambiarán el ganador, que se impuso con un resultado parcial del 54% de los votos. Rodrigo Paz tomará posesión el día 8 de noviembre. En otras noticias, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están este lunes en uno de sus puntos más bajos de los últimos años. Colombia llamó a consultas a su embajador en Washington y el ministro del Interior de Bogotá denunció una amenaza de invasión de Estados Unidos.
Todo esto luego de que el domingo Donald Trump llamara líder del narcotráfico a Gustavo Petro, lo acusara de no actuar para frenar la producción de narcóticos y dijera que si Colombia no cerraba lo que llamó campos de exterminio, Washington lo haría. Lo único que Gustavo Petro sí ha hecho es hablar de soberanía nacional, la presencia de Estados Unidos en las aguas del Caribe y sobre Palestina. La última frase del mensaje de Trump, donde dice que podría entrar a nuestro territorio, es una amenaza, una provocación hacia Colombia. Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió este lunes con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Según la oficina del primer ministro, el encuentro giró en torno a novedades en la región. Esto tras la jornada del domingo en la que, según Netanyahu, lanzaron 153 toneladas de bombas sobre la franja de Gaza y los ataques israelíes se cobraron la vida de decenas de gazatíes. את החמאס מפר בבוטות את הסכם הפסקת האש. Ayer vimos a Hamás violar flagrantemente el acuerdo de alto el fuego. Para nuestra tristeza, 2 combatientes cayeron durante la tregua. El sargento primero Itai Yavetz, que su memoria sea bendita, y el mayor Yaniv Kula, que su memoria sea bendita. Hamás sintió inmediatamente el peso de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. 153 טון פצצות. Entre tanto, el brazo armado de Hamás anunció la entrega del cuerpo de otro rehén a la Cruz Roja. Las brigadas Al-Qassam dijeron que los restos de quien calificaron como prisionero de la ocupación fueron exhumados ayer. Ya el domingo, en medio de la escalada de bombardeos israelíes, el grupo islamista anunció que había recuperado el cuerpo de uno de los rehenes. Hasta el momento no han indicado a quién pertenecen los restos y con esta entrega, 16 cuerpos quedan en poder de Hamás. Durante la guerra en Siria, Líbano acogió a cerca de 1,5 millones de refugiados de ese país. Algunos de ellos están regresando a territorio sirio. Nuestro equipo de France 24 estuvo presente durante este proceso y se encontró con varias familias que se mostraron emocionadas, pero también asustadas de lo que encontrarán en su tierra natal. Esta es la historia. Son apenas las 6 de la mañana en Trípoli. En la Feria Internacional Rashid Karameh, Fatuma espera su turno para pasar al control de seguridad. Forma parte de los refugiados sirios que se disponen a regresar a su país por primera vez desde el inicio del conflicto en 2011. Hemos vivido en el Líbano en buenas condiciones, gracias a Dios, pero vivir en su propio país es sin duda mejor y uno se siente mejor. Tengo muchas ganas de volver a ver mi casa y mi pueblo. 168 familias forman parte de este convoy de retornos voluntarios organizado por el gobierno libanés, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Umo Hamad vive en Líbano desde 2013 y esta mañana sus hijos van a conocer por primera vez el país de sus padres. Mis hijos están muy felices de ir a su país, que no conocen. Al final es nuestro país. Están contentos porque van a inscribirse en la escuela y podrán hacer muchas cosas. Tienen muchos sueños. Los equipos de ACNUR circulan entre las familias, anotan los nombres, distribuyen los últimos formularios, pero su trabajo no termina aquí. Cuando los refugiados sirios regresan de Líbano a Siria, alertamos a nuestros equipos del otro lado de la frontera. Ellos harán el seguimiento con estos refugiados para evaluar sus necesidades, asegurarse de que su reintegración sea fluida y para mantenerse en contacto con ellos. Estos autobuses de la ACNUR están a punto de salir de Trípoli con dirección a la frontera norte de Líbano. Para estas familias sirias es el fin del exilio y el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia lo desconocido con la esperanza, a pesar de todo, de un nuevo comienzo. Este martes, el expresidente francés Nicolas Sarkozy será trasladado a la prisión de La Santé, donde comenzará a cumplir su condena de 5 años tras ser declarado culpable de intentar recaudar fondos para su campaña electoral en Libia en 2007. Una decisión que ha desatado un debate político y jurídico. Al mismo tiempo, el martes, a petición de sus hijos, se celebrará una manifestación en París. El domingo, el ex jefe de Estado de 70 años declaró a un periódico francés que no teme ir a la cárcel. Tenemos los detalles. El martes se convertirá en el recluso más famoso de Francia, pero Nicolas Sarkozy sigue mostrándose tan desafiante como siempre. Declaró a un periódico dominical francés que no teme ir a la cárcel y añadió que no pide ningún privilegio especial.
Su hijo Louis llamó a sus seguidores a demostrar su apoyo frente a la casa de Sarkozy en París antes de que éste se dirija a la cárcel el martes por la mañana. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, adelantó que visitará a Sarkozy en la cárcel. Estamos ultimando los preparativos para garantizar que el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy y su estancia en la prisión de la Santé garanticen su total seguridad. La prisión de la Santé ha albergado anteriormente a personalidades destacadas como Bernard Tapie, el antiguo propietario del club de fútbol Olympique de Marsella, condenado por corrupción, y el sospechoso de genocidio en Ruanda, Félicien Kabuga. A Sarkozy le espera una celda de 10 metros cuadrados, alejada de los demás presos por razones de seguridad, con contacto limitado y 1 hora de paseo al día. Las puertas tienen una llave en el centro y un cerrojo en la parte superior e inferior que solo se cierran por la noche y hacen un ruido que nunca olvidarás. Y es muy difícil estar solo contigo mismo. No estamos acostumbrados a eso. Nadie está acostumbrado a no poder abrir su puerta. Es la tercera vez que Nicolas Sarkozy está condenado por delitos relacionados con fraude. El exmandatario francés afirmó que planea pasar su tiempo entre rejas escribiendo un libro. Sin embargo, también está apelando su condena y un tribunal tiene 2 meses para decidir. Continúa la persecución en Francia, 24 horas después de que un grupo de ladrones irrumpiera en el Museo del Louvre de París a plena luz del día y robara 8 joyas de valor incalculable. El hurto ha reavivado el debate sobre la laxitud de la seguridad en los museos. El ministro de Justicia dijo que el robo da una mala imagen de Francia al mundo. Aquí los detalles. Investigación en pleno apogeo tras el robo en el emblemático Louvre de París. El ministro de Justicia francés afirma que el enorme fallo de seguridad en el museo más visitado del mundo empaña la imagen de Francia. Lo que seguro es que hemos fallado, ya que alguien ha podido aparcar una grúa, subir a ella en pocos minutos para robar joyas de valor incalculable y dar una imagen terrible de Francia. Las autoridades afirman que un equipo de 60 investigadores trabaja en la teoría de que el robo fue planeado y ejecutado por un grupo del crimen organizado. Añaden que han destinado importantes recursos para localizar a los autores, mientras el presidente Macron expresó su confianza en que serán encontrados. Según los expertos en seguridad, el Louvre habría contado con sistemas para señalar que se estaba produciendo un robo. En un museo como el Louvre, romper una ventana normalmente debería activar una alarma. Eso significa que se habría activado una alarma para un supervisor del equipo de seguridad y se habría sabido exactamente dónde estaba ocurriendo para poder reaccionar. Un robo de 7 minutos para unos ladrones que, vestidos como obreros de la construcción, se llevaron 8 piezas de joyería napoleónica de valor incalculable. En enero, el presidente anunció un plan de renovación y modernización del Louvre que busca mejorar la seguridad, después de que el 15% de su equipo fuera despedido en la última década. El museo permanece hoy cerrado, mientras continúan las pesquisas. Continuamos con nuestra sección de economía. Ampliamos la información económica que mueve al mundo en este lunes con Juan Pablo Lucumí, que ya se encuentra en el estudio. Juan Pablo, buenos días, buenas tardes, ya no nos veíamos hace un tiempo. Pero aquí estamos de nuevo, feliz inicio de semana. Vamos a empezar hablando de Estados Unidos. Donald Trump tiene su próximo objetivo para aplicar aranceles. Y es en América Latina, es Colombia, sería la próxima víctima de esta amenaza de aranceles, según información que llega desde Washington. Hay que decir que senadores republicanos anticiparon el domingo que Colombia, que es el país de la región que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, podría haber un incremento en los impuestos aduaneros desde el 10% actual, que recordemos también llegó justo después de esa arremetida arancelaria que inició Donald Trump hacia todos los países de América Latina, este arancel base, como lo llamó él, y que pues podría también llevar a un nivel mucho mayor que todavía no se ha anunciado cuál sería, y menos pues con las decisiones impredecibles del presidente estadounidense. Sea cual sea el aumento del arancel, si lo confirma la Casa Blanca, el más perjudicado sería el país latinoamericano, quien depende a nivel comercial de Estados Unidos. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, el DANE, el país norteamericano, es el principal destino de las exportaciones colombianas, según los datos a corte de agosto de este año. El 28,4% de todo lo que exportó Colombia terminó en Estados Unidos y solo le sigue Panamá, en donde terminó el 6%
40% de todas las exportaciones. Pero también Colombia compra mucho a Estados Unidos. En este mismo periodo, por ejemplo, importó más del 22%. Pero en cambio, a nivel comercial, Colombia representa solo niveles marginales para Estados Unidos. Según la Comisión de Comercio de las Naciones Unidas de Exportaciones, las exportaciones colombianas representan solo el 0,89% y las importaciones colombianas para este país registran solo un 0,55%. Aquí con los números básicamente se muestra cómo pues Colombia sería uno o el más afectado de esta pelea. El mercado colombiano se levantó con esta noticia y la Bolsa de Valores de Bogotá opera a esta hora en terreno negativo mientras todo esto ocurre, y se reportaron también recientes ataques estadounidenses en el Mar Caribe en un principio de amenazas para Venezuela. Trump acusó a Petro como líder del narcotráfico y la tensión aumenta, pero además de eso, el presidente Gustavo Petro hace minutos dijo que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países ya fue violado en el pasado abril, justamente cuando Estados Unidos aplicó ese 10%. Veamos más detalles en el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. La alianza histórica entre Estados Unidos y Colombia se resquebraja como nunca. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con nuevos aranceles que golpearían fuertemente la economía colombiana, confirmando las palabras del senador Lindsey Graham, que advertían sobre un ataque a Colombia donde más duele, el bolsillo. Colombia es una máquina de fabricar drogas y no vamos a ser parte de eso, así que vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando. Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. La pelea entre ambos mandatarios comenzó horas antes, cuando Petro denunció que Estados Unidos mató supuestamente a un pescador colombiano en medio del despliegue naval del ejército estadounidense en costas cercanas a Venezuela. La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar, y de ahí extraía sus alimentos. Trump no respondió a la denuncia de Petro, pero sí anunció la suspensión total de la ayuda financiera estadounidense, más de $207 millones en 2025 para gobernanza y asuntos humanitarios. El domingo el Pentágono además confirmó un nuevo ataque en el Caribe contra supuestos integrantes de la guerrilla colombiana ELN. Las relaciones entre Washington y Bogotá comenzaron a deteriorarse a principios de año por la política estadounidense de deportación masiva de inmigrantes indocumentados hacia países como Colombia. Pero la relación alcanzó su nivel más bajo en septiembre, cuando la Casa Blanca decidió desertificar de forma provisional al gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico. Ahora llegó el peor escenario, según los expertos, con la suspensión de millones de dólares de asistencia a Colombia, el país suramericano que más ayuda recibe de Estados Unidos. Sobre todo, Juan Pablo, la incertidumbre cuando llegan estas declaraciones como las de Lindsey Graham y Donald Trump en el Air Force One diciendo sí, luego también está el director del Consejo Nacional Económico de Estados Unidos diciendo por ahora no hay nada, no hay un anuncio inminente, ya veremos. Todos, por supuesto, estamos a la expectativa. Vamos ahora a hablar de Argentina y el acuerdo de financiación que sostiene con Estados Unidos. Fue el Banco Central de Argentina quien confirmó la firma de este llamado acuerdo de estabilización cambiaria que se sella por unos $20.000 millones con la Unión Americana y que pretende ayudar al país sudamericano a estabilizar su economía. Este acuerdo, también conocido como swap de divisas, pretende darle al Banco Central las herramientas necesarias para fortalecer la liquidez de sus reservas internacionales y hace también parte de ese auxilio que Washington prometió a Buenos Aires. Debido a las inconsistencias del esquema cambiario y las dificultades para acumular reservas monetarias, Argentina enfrenta crecientes presiones cambiarias desde mediados de este año, mientras aumenta las dudas de los inversores sobre cómo hará el país sudamericano para afrontar los abultados vencimientos de deuda el próximo año. Como parte de su estrategia para desacelerar la elevada inflación, recordemos que Milei ha apuntalado al valor del peso argentino a costa de perder en los últimos meses millones o miles de millones de dólares del Tesoro y del Banco Central, cuyas reservas son algo ambiguas. Todas estas preguntas rondan entre los inversores en la capital argentina y a esta hora el principal indicador de Buenos Aires retrocede levemente, lo hace con un 0,3% negativo.
Juan Pablo, vamos a cerrar con la Unión Europea. Prepara planes de ayuda para las empresas afectadas por esas restricciones chinas a la exportación de tierras raras. Así es, todo gira en torno a China. El bloque europeo tuvo este lunes una reunión de emergencia en Bruselas para preparar las iniciativas de ayuda que desplegarían en los posibles sectores afectados a las medidas de Beijing. Y es que el gigante asiático es el primer productor mundial de tierras raras, unos materiales esenciales para la industria digital, la automoción, la energía y hasta el armamento militar. Bien, pues China dio a conocer nuevos controles sobre la exportación de esta tecnología para Estados Unidos y la Unión Europea. Ambas potencias económicas entonces están buscando cómo protegerse. Según el bloque europeo, lo que dijo hoy, los planes de ayuda se centrarían en centros de compra y almacenamientos comunes o en el reciclaje de tierras raras. Hay que ver entonces cómo avanza este tema porque, entre otras cosas, también Donald Trump ha mencionado que si para el 1 de noviembre no llegan a un acuerdo, Beijing y Washington, entonces los aranceles subirían hasta el 115%. Hasta ahora lo que se tiene es solamente una rebajada de aranceles. Y sabemos que Donald Trump es un mago anunciando aranceles. Juan Pablo, pues muchas gracias por toda esta actualización. Aquí punto final, mañana con más. Nosotros vamos a continuar con nuestra revista de prensa. Es momento de nuestra revista de prensa, ya lo decíamos, para revisar los titulares que nos dejan los principales medios internacionales. Ya me acompaña en el estudio mi compañera Elmaría Angulo. Buen lunes. Buen lunes para ti también, Valentina. Buen y movido lunes en Colombia porque pues está este aumento de las tensiones entre los gobiernos del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro, que son reseñadas por diarios como El Tiempo, como El Espectador y The New York Times, como titulan. Así es, Valentina. De hecho, el diario local colombiano El Tiempo titula con esta noticia en un análisis que nos presenta en esta jornada de lunes, que dice: lo que está en juego en la ayuda militar y judicial de Estados Unidos a Colombia tras la tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Lo que destaca este medio es que ambos países, tanto Colombia como Estados Unidos, han sostenido durante décadas relaciones de cooperación, sobre todo en temas tan álgidos como la defensa y la seguridad. El medio dice que estas confrontaciones se dan en un contexto en el que vimos, Valentina, como en la jornada de ayer domingo el líder republicano Donald Trump calificó a su homólogo colombiano Gustavo Petro como líder del narcotráfico, al asegurar que los subsidios que se le han entregado a Colombia no serían más que una estafa a largo plazo, bajo su concepto, tras lo que califica como el poco compromiso del gobierno de Colombia en la lucha contra las drogas. Lo que reseña el diario El Tiempo es que entre las autoridades colombianas que trabajan de la mano con Estados Unidos figuran la Fiscalía, la Policía, el Ejército y otras entidades adscritas al Ministerio de Defensa colombiano. Indica El Tiempo que fuentes le indicaron a este diario que de concretarse una suspensión definitiva de recursos, aunque el impacto sería notificable y considerable para la Fiscalía, no suspendería sus actividades. Sin embargo, se plantea qué pasará entonces. Al respecto, dice que el impacto se sentiría principalmente en frentes como el apoyo al Cuerpo Técnico de Investigación, que es conocido, Valentina, en Colombia como el CTI, al igual que a la investigación en materia de finanzas criminales. El medio indica, también recuerda la manera en la que en medio del llamado Plan Colombia, que recordemos se dio entre el año 2000 y 2015 y que fue una apuesta del gobierno de Estados Unidos por combatir los cárteles de la droga en territorio colombiano, el país contó con mucho más apoyo militar y financiero en materia de defensa, pero también pone sobre la mesa la manera en la que con el regreso de Donald Trump en este segundo mandato no consecutivo, esos rubros se han ido disminuyendo. Dice que en el caso de la policía, a diferencia del ejército colombiano, las aeronaves que fueron entregadas como parte del Plan Colombia, el ejército sí las nacionalizó, mientras que la policía no, y que varias de estas aeronaves dependen de los rubros que son entregados por Estados Unidos. El medio concluye en que los programas que podrían también verse afectados por una eventual suspensión de entrega de ayudas y recursos sería la unidad de investigación sensitiva. ¿Qué son estas unidades? Son unidades que trabajan de manera conjunta con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. El medio termina indicando que el anuncio también podría modificar los niveles de coordinación con las agencias de inteligencia estadounidenses, como por ejemplo el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Sobre este mismo tema, el diario de igual origen colombiano El Espectador titula de esta manera: el factor ELN en la tormenta diplomática entre Trump,
Petro y Venezuela y nos plantea un análisis diferente del contexto diplomático en el que se mueve la región en este momento. Dice que a raíz de los ataques por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos a una lancha en el Caribe, que veíamos hace pocos minutos cómo hacíamos atribución en un informe al respecto, sobre el cual Gustavo Petro dijo que se trataba de una lancha que pertenecía presuntamente a un pescador en Santa Marta. Dice que el intercambio de declaraciones produjo también un choque, pero no solo diplomático, ya que desde hace años la guerrilla del ELN estaría consolidando su presencia y su fuerza en estados fronterizos entre Colombia y Venezuela, como por ejemplo Zulia y Táchira. Al respecto, el medio El Espectador recuerda que ahí se refugian estructuras armadas que son las encargadas del control de las redes tanto de contrabando como de tráfico ilegal. El medio apunta a que la suspensión de ayuda de Estados Unidos, que ronda los $500 millones anuales en materia de cooperación tanto militar como social, no solo afectaría la lucha contra el narcotráfico, sino también el desarrollo de labores de los programas de sustitución de cultivos y de misiones de verificación. Concluye diciendo: el discurso de mano dura de Trump contra Petro encaja en su narrativa de seguridad en el hemisferio. Según el diario El Espectador, desde su punto de vista, el avance del narcotráfico, la migración y también la presencia de grupos como el ELN en Venezuela serían síntomas de un Estado permisivo en Colombia y de la influencia del chavismo. Vemos también en contraste cómo el medio estadounidense The New York Times retoma esta noticia y titula: líder colombiano acusa a Estados Unidos de asesinato, lo que lleva a Trump a suspender ayuda. El medio aborda los ejes de esta disputa diplomática y describe la situación de esta manera, abro comillas: Colombia es por lejos el mayor productor de cocaína del mundo y un actor mucho más importante en el tráfico mundial de drogas que Venezuela, que produce cantidades insignificantes de cocaína y esencialmente no juega ningún papel importante en la producción o el contrabando de fentanilo. Cierro comillas sobre esta atribución al artículo que nos presenta el New York Times y que de hecho concluye de esta manera: Valentina, aunque la campaña estadounidense en el Caribe ha estado dirigida principalmente contra aquellos sospechosos de ser narcotraficantes de origen venezolano, los ataques han matado o herido también a individuos de otros países. Pues María, nosotros vamos a continuar con otras portadas un poco menos tenso en la región. Vamos a cambiar a Europa, donde medios como Le Figaro, La Dépêche, Hoy y O Globo destacan este particular robo en el Museo del Louvre. Así es, Valentina. De hecho, este particular robo, como lo llamas, es destacado en esta portada que nos presenta el diario francés Le Figaro, que dice que el museo fue blanco de un rocambolesco robo de joyas y nos presenta las claves de este robo, que es descrito como el robo del siglo en el museo más visitado del mundo. Presenta una crónica en la que señala cómo 4 individuos robaron 8 joyas en 7 minutos y dice que se trata de joyas de un valor incalculable, no solo para la historia de Francia, sino también para la memoria colectiva de esta nación. Indica también la manera en la que se han desplegado agentes de investigación que ya barajan varias hipótesis al respecto. Una de las más románticas sería, de hecho, que fue robado para llevárselo a un coleccionista. También reseñan la manera en la que la historiadora que dirige este museo será interrogada sobre el caso ante el Senado en la jornada del próximo miércoles. Dice también que una de las piezas robadas tenía más de 2.000 diamantes. Vemos también cómo el medio británico The Independent retoma la noticia y nos dice: ladrones roban joyas de valor incalculable en un atrevido hurto a la luz del día. El diario reseña las declaraciones entregadas por el Ministerio del Interior de Francia, que dice que propondrá a la Asamblea la creación de una comisión de investigación sobre la protección del patrimonio a raíz del suceso. Indican también a manera de crónica cómo toda esta travesía empezó a las 9 de la mañana, cuando los delincuentes huyeron en 2 potentes scooters y cómo los 2 que lograron hurtar este material escaparon sin ser vistos. Dicen que esta joya de la corona son tan famosas que simplemente no podrían ser vendidas. Y cita las declaraciones dadas por un experto en joyería, que dicen que lo único que podrían hacer sería fundir la plata y el oro y desmontar los diamantes para intentar tallarlos. Así que probablemente esto desencadenaría en que las joyas desaparecieran
desaparecieran para siempre. Terminamos esta revista de prensa con la portada del diario brasileño O Globo, que nos dice robo cinematográfico y plantea la historia Valentina como una suerte de historia del cine. Dice que la Fiscalía de París también abrió una investigación por este hecho. Cita las declaraciones dadas por el presidente galo Emmanuel Macron al respecto, al prometer que habrá justicia y reparación, y concluye que los expertos han descrito este como el robo más atrevido en este punto desde que desapareció la Mona Lisa en el año 1911 y que fue recuperada de hecho en Florencia 2 años después. Pues María, muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, por así. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.